Estamos grabando. Ahora sí. Bueno, vamos. Ahora es jueves, viernes. Bueno, vamos a procurar terminar mañana la primera ley. La segunda ley no es muy importante como lo que es transferencia de calor. Por eso es que la segunda ley yo quería que ustedes, quiero que ustedes la exploten. No es muy difícil. Bueno, les dije ayer de que vamos a ver un ciclo. ¿Listo? Y lo tenemos acá propuesto, no está resuelto. Este es un ciclo. Más o menos esto muestra lo que viene a ser un ciclo de generación de los distintos tipos de energía que se da desde el momento en que el agua ya se aprovecha las propiedades termodinámicas del agua, en el sentido de que este pasa de fase líquida a fase vapor, ya, de fase líquida a fase vapor, a través de, de un proceso de combustión de un combustible. Yo he notado con mucha preocupación de que los estudiantes que están haciendo modalidad de grado a veces llegan a algunas materias de operaciones y el docente les dicen van a enseñar un sistema de tratamiento de agua para caldero, o les piden de que establezcan la capacidad que debe tener un caldero para generar tantos kilos de vapor. Y ahí es donde se acuerdan de mí, me buscan, que quieren que les ayude. Entonces, el problema está en que ustedes tienen que saber manejar el Internet. Entonces, en función a la cantidad de vapor que ustedes requieren, entran, buscan caldero de capacidad para generar 10.000 kilos de vapor, 10 toneladas de vapor hora, 1.000, 2.000, y ver ya cuáles son los calderos que se ofertan, cuáles son las condiciones de operación, entre ellas da el tipo de presión de trabajo. Por ejemplo, de los calderos con los que yo he operado en las fábricas donde trabajé, en el caso de la última, era un caldero que fue diseñado para generar 10.000 kilos de vapor, es decir, 10 toneladas de vapor hora, y con una capacidad de 9 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, es decir, a esa presión ustedes entran a la tabla termodinámica y establece cuál es la temperatura que genera como vapor sobresaturado. Entonces, ahí es la importancia que tiene saber cuánto es lo que va a consumir de gas, si el caldero ha sido diseñado para generar vapor usando como combustible gas. Si ustedes se habrán fijado y si han ido al laboratorio del proceso, ese caldero que está ahí lo diseñó un ingeniero egresado de la carrera, ingeniero Sousa, Alexander Sousa. Bueno, él tiene bastante experiencia porque trabaja en la refinería, en el área de mantenimiento. Entonces con él seguimos el proceso de construcción de ese caldero. Y puesta en marcha, ya apenas llegamos a, apenas se genera vapor sobresaturado. Incluso yo hice las mediciones, las pruebas, le dije a uno de ellos que construyó, le dije, tu manómetro y tu termómetro no están bien, porque me daba lectura que para mí no lo eran de acuerdo a lo que registraba el barómetro, el medidor de presión. Y más o menos se llegó a operar hasta 140 grados Celsius.
¿ya? Y llegaba a una presión de 160 libras, ya había que disminuir o bajar el flujo de entrada de calor, porque se aumentaba la presión, empezaba a sonar la alarma, y bueno, entonces tenía una alarma que tenía una presión máxima a la cual empezaba a liberar vapor para liberar presión. Entonces cosas así, jóvenes, es de que a veces no es suficiente una clase termodinámica, hay que entrar a profundizar más, hay cosas que ustedes requieren leer más, qué es un caldero, cuántos tipos de calderos hay, qué es un caldero acuatubular, humotubular, pirotubular, cuáles son las restricciones que tiene el uno y el otro, en fin. Entonces, les decía de que con preocupación he visto esa deficiencia. ¿Y qué es lo que dicen esos docentes que dan seminario de grado? A dos de ellos les he escuchado decir así, textualmente, no saben nada. Y lo que ellos les dicen, bueno, ustedes van a ser ingenieros, tienen que saber cómo resolver un problema cuando estén en su vida laboral. Y efectivamente, ¿no? Como yo los conozco, como he venido dando materia, ¿no? Hasta sé hasta dónde pueden rendir. Entonces, esas expresiones, por ejemplo, para mí me es triste porque yo, al final de cuentas, soy parte de la formación de ustedes, pero como les digo, hay estudiantes, hay docentes, como parte de esas materias, les dan pago. ¿Ya? Bueno, jóvenes, volviendo al tema, los calderos generalmente son muy ocupados en la industria. Si tengo la suerte de seguir siendo su profesor y cuando toque procesos industriales 1, que estoy dando en la noche, por ejemplo, ahí les muestro todos los tipos de industrias que me toca dar: cuero, fabricación de vasos, de plástico, lo que son los procesos de producción de aceite, y en todas esas fábricas usan calderos. Entonces, en la parte de servicios auxiliares yo les detallo y ahí vemos capacidades, qué tipo de calderos, qué tipo de tratamiento, de forma rápida, además de ver los procesos que les menciono. Aquí, por ejemplo, la importancia que tiene esta primera ley es de que vemos las diferentes formas en que hay conversión de energía. Por ejemplo, el agua, imagínense, este es uno de los domos del caldero, en los cuales se llena parcialmente de agua. Ya, digamos, este es el tambor, digamos la mitad, se empieza a quemar un combustible, pero al quemar un combustible, sea gas, en este caso, el gas tiene metano, etano, propano, butano, hasta puede ser que tenga algo de pentano. Y va ocupando y va mermando la garrafa. Entonces, de acuerdo a la cantidad de energía contenida en ese GLP, es que se convierte en una llama, es producto de la combustión del gas con el oxígeno, con desprendimiento del dióxido de carbono, y lógicamente que esa energía permite el calentamiento gradual del agua, de tal manera que llega a la presión que trabaja el caldero. Si este caldero está diseñado para generar vapor sobresaturado, entonces ese vapor fluye al segundo domo superior, ya ahí en fase gaseosa, o en estado de vapor, ya es que fluye a una presión y a una temperatura dada, que contiene una entalpía que está asociada a la energía que contiene ese vapor generado, que ingresa a la turbina. En la turbina ese vapor sobresaturado, a la velocidad con que ingresa, a través de puede ser una cañería de 9, 10, 12 pulgadas,
entra a esta turbina. En esta turbina mueve los álabes. Y acá hay una conversión de la energía mecánica en energía eléctrica. Fíjense, ya estamos hablando de varios tipos de energía. Acá una energía química. Acá tenemos una energía que está asociada a las propiedades termodinámicas del vapor. Aquí se convierte en una energía eléctrica, de mecánica eléctrica, y ese vapor generalmente sale, o puede ser como saturado, o puede ser como vapor húmedo, o puede ser completamente condensado, dependiendo del título o calidad de vapor. Entonces, si sale con una calidad, es decir, como vapor húmedo, ¿ya? Ingresa a un condensador, es decir, de ahí termina de pasar de fase de vapor a fase líquida y a través de una bomba, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos una energía mecánica, la bomba impulsa este fluido y aumenta la presión de descarga, de tal manera de que pasa, como tiene todavía energía asociada a una temperatura dada, es de que se calienta parcialmente y vuelve acá. ¿Qué hicimos nosotros? Nos decía, colocamos un calderito, el calderito genera vapor, ese vapor alimenta un tanque enchaquetado, el condensado que sale ya fluye. Esto de acá lo hicieron unos estudiantes como el ingeniero, ay Dios mío, que nos ayudó en la acreditación, jovencito. Bueno, él fue que con sus estudiantes hicimos hacer un recuperador o un condensador, recuperador de condensado, para nuevamente volver a alimentar al caldero, ¿ya? ¿Por qué hablamos de recuperar el agua y nuevamente insertarlo al caldero? Porque el agua que se emplea acá es agua blanda, significa que ha tenido un proceso de tratamiento químico en el cual se elimina la dureza del agua, entendiéndose por dureza el contenido de sales, como ser bicarbonatos de calcio, bicarbonato de magnesio, que confieren al agua una particularidad que antiguamente el término de dureza decían de que el agua muy dura cortaba el jabón, es decir, no formaba espuma. Y en base a ello es de que la expresión de dureza está referido al contenido de estas sales, tanto como bicarbonato como sales que confieren una dureza permanente, ¿ya? Bien, pero las que más prevalecen son los bicarbonatos, de tal manera de que ustedes en su vida cotidiana, cuando ponen la caldera a hervir, ¿qué es lo que van a ver en el fondo del tiempo? Una incrustación blanca, y la gente dice, no, mucho cloro le echan al agua. O sea, el que no sabe es triste, ¿no? Pero el que ya estudió, fue a la universidad, que diga esas cosas, ya creo que se aplazan, ¿no? ¿Por qué? Porque esas sales que ustedes ven es nada más que la precipitación de los bicarbonatos que por la acción del calor se convierten en carbonatos de calcio y magnesio y forman esas incrustaciones. Lo mismo pasa en las resistencias de las duchas, de los baños. En el tiempo se ve de que eso se llena de incrustación de la resistencia, ¿no? De carbonato de calcio y es eso. Entonces les decía de que el agua que ingresa acá es un agua que ha sido tratada químicamente para disminuir la presencia de bicarbonato de calcio y magnesio, reduciendo así la dureza del agua. Bueno, entonces esa es la finalidad de este ciclo, ¿no? Genera vapor, convierte. Lógicamente, ¿qué es lo que va a variar acá? Por ejemplo, aquí, desde el momento en que la bomba succiona ya esta agua que resulta del condensamiento, va a efectuar una compresión, va a comprimir el agua y va a aumentar su presión. Entonces aquí vamos a tener un líquido comprimido. Aquí es seguro un vapor sobresaturado. Acá
posiblemente un vapor saturado o un vapor húmedo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, en base a ello vamos a ver de qué se trata este problema. Ojalá que estén los datos de este ciclo. Bien, se tiene el flujo de vapor, se tiene la potencia de la bomba y las presiones en algunos puntos de este problema. Y pide calcular la potencia entregada por la turbina, la transmisión de calor en el condensador generador de vapor, bueno, hasta los diámetros pide, ¿no? Bien, para resolver este problema, ya lo voy a copiar acá. Bueno, vamos a procurar terminar este circuito hasta mañana, de tal manera de que, a ver, bien, estamos resolviendo acá. A ver, vamos a actualizar. Bien. Tenemos el circuito. Wow. Se me ha desconfigurado, jóvenes. Un ratito. Vamos a copiar bien este dibujito. A ver si lo corto. Está bien. Voy a poner acá. Copiar. A ver. Pegar. Este chip se desconfigura. Un ratito voy a ver dónde es lo que se me ha desconfigurado, ¿ya? Parece que es por aquí. Vapor, se turbina, condensador, la bomba. Esto se me disparado. Bueno. Bien, necesito acomodar esta figura porque va a facilitar bastante en su explicación. Lamentablemente, como les digo, se ha desconfigurado bastante. Ya. Quisiera comentarle de que el día de ayer, el problema que llegamos hasta acá, ¿ya? Les decía, van a disculpar que vuelva nuevamente a esto, porque prefiero perder acá mi tiempo y los 5 minutos de receso, ahí voy a acomodar la figura. El día de ayer, en ese problema de la tobera, habíamos visto que teníamos los datos de entrada, de salida respecto a velocidad, y con la temperatura y presión de entrada se hallaba la entalpía. Pero había un problema de que esta entalpía ya había que, yo les decía, hay que efectuar interpolación, ¿ya? Por ejemplo, el dato que teníamos acá de entrada en esta tobera, ya teníamos, les decía ayer, de que con esta presión y esta temperatura, ¿ya?
teníamos que encontrar cuál era la entalpía, que la coloqué acá con azul. Entonces prácticamente viene a ser 0,7 megapascal y 204, podemos redondear hasta 205. Puede ser 0,7 megapascal y 205. Si no hay, bueno, ni que hacer, hay que interpolar. Entonces, yo acá, por ejemplo, ayer me puse a hacer eso porque resolverlo en clase es cosa muy más mecánica. Entonces, lo único que es trabajoso porque hay que ir a tabla. Bueno, entonces encontré de que en tabla, ya, la entalpía de entrada, ¿dónde está? Dios mío, esta entalpía de entrada. Aquí tengo lo de salida. A ver, C19, quiere decir que está acá. Ya, bien. Tenemos como dato ya esta presión y esta temperatura. Es decir, de que estamos hablando de aproximadamente 700 kilopascal. Aquí en las tablas de vapor sobresaturado tenemos 500, 600 y 800. Está, Disculpe, ingeniero, ¿sí? sigue en la pantalla el circuito que usted dijo que iba a hacer en el receso. Ah, muchas gracias. Me entré al Excel a copiar y me olvidé. Y de ahí, cuando estaba copiando eso, me olvidé de hacer el cambio al Excel. Bien, les decía que el problema de ayer que resolvimos, ya, había que interpolar. Y bueno, entonces, fíjense acá, les decía que nosotros en este problema de la tolera del día de ayer teníamos esta presión y esta temperatura. Entonces les dije, seguro de que es vapor sobresaturado. Bueno, me fui a las tablas de vapor sobresaturado, ya, y tenemos 500, 600 y 800. Nuestro dato es de aproximadamente 700 megapascal, ya. Podemos redondear, no hay problema. Y estamos entre estos dos. Y al mismo tiempo tenemos una temperatura de 204,4. Ya estamos por acá. Estamos en un valor intermedio. Fíjense que tenemos de que la temperatura de 400 grados Fahrenheit equivale a 204,4. Estamos en un valor intermedio entre estas dos filas de esta tabla. Y con respecto a la presión, acá 600 y acá 800. Nosotros tenemos como dato, ya, que viene a ser esta presión. Es decir, de que esta presión, si yo lo multiplico por 1000, bien, entonces fíjense, estamos acá. Y les decía, es mucho trabajo el interpolar por el tiempo que tenemos. Entonces, directamente acá, fíjense, hice la interpolación entre 200 y 250. Presión 600 y 800. 600, 800. Y estamos haciendo el análisis para 600 kilopascal. Ya colocamos la entalpía, o calculamos la entalpía, por decir, entre equivalentes a esta presión, ¿ya? Entonces eso es lo que hice. Y posteriormente hice entre 200 y 500, pero para 800. Entonces hallo los valores intermedios entre de entalpía entre 600 y 800. Entonces, o sea, fíjense, hay que hacer interpolación sobre interpolación. Entonces luego ya puedo trabajar ya con esos datos encontrados por interpolación, digamos, para 204.4 a esta presión,
nos salió esta entalpía. Para esta temperatura y a la presión de 800 nos dio esta entalpía. Entonces, aquí, ya, este es el valor que yo tengo como dato y que tengo que encontrarlo. Entonces, nuevamente vuelvo a hacer interpolación y me da esta entalpía, ¿ya? Entonces, ese era el problema que yo ya les dije, hay que hacer interpolación e interpolación. Algunos de ustedes me dijo, sí, está interesante. Le dije, no, es largo, ¿ya? Entonces me iba a comer el tiempo y fíjense, ya con ese valor yo vengo acá a la ecuación planteada, reemplazo, ¿ya? Reemplazo las velocidades que habían convertido a metros, fíjense, dice C16, que viene de donde están mis datos, M17, que son para las de salida, y tenemos de que la diferencia de estos dos términos me genera este valor, expresado en kilogramos fuerza, y aplicamos nuevamente los factores de conversión que vimos ayer. Este se convierte a kilocalorías, y este otro de kilogramos fuerza también a kilocalorías. Entonces me genera esta entalpía. Con esta entalpía y esta presión de salida que es dato, ¿ya? Voy a ver cuál viene a ser la temperatura con la que sale este vapor. Entonces ya tengo la entalpía y tengo la presión. Entonces uno es seguro de que este es un vapor húmedo. Entonces me voy a la tabla 04. Bueno, o sea, digamos, en este caso, busco una entalpía intermedia entre vapor saturado y líquido saturado. Y tenemos de que la entalpía a esta temperatura viene a ser este valor. Este valor es mayor a este, y este de acá, el de líquido saturado, este de aquí. Tengo que comparar estos dos. No me interesa el que está como calor latente. Este es mayor a este de acá y este es menor, o sea, está intermedio entre estos valores. Si nos vamos acá, tenemos igual, ¿no? Tenemos estas tres temperaturas y nosotros tenemos esta presión que equivale a 0,137. O sea, entonces tenemos que interpolar entre estos valores que están acá, en que la presión inferior es 0,125 y la mayor 0,150. Entonces, este valor está intermedio entre estos dos. ¿Listo? Esto es lo que más a veces te cuesta comprender. Entonces, fíjense de que aquí, ya, este vapor que tiene esta entalpía y que tenemos como referencia la presión con la que sale, ya, está intermedio entre estos valores de presión. Entonces la temperatura va a estar comprendida entre 105 y 111. Consecuentemente, mucho se hace la interpolación acá, ¿ya? Tenemos esta presión, esta es la que es la de dato de salida, y esta es la que está por encima. Copiamos estos valores de entalpía, este y este de acá, y efectuamos la interpolación, ¿ya? De esa interpolación hasta se puede determinar qué vapor es, y es un vapor húmedo. ¿Y cuál es la temperatura? Bueno, igual, por interpolación hallamos de que la temperatura es de 108.76, que está aquí. Ya, como esto ustedes lo van a tener y encima van a tener el video, lo que yo estoy explicando, mírenlo bien. Esto no se aprende con una explicada. Mírenlo, escúchenlo,
ábranlo este Excel que lo voy a enviar hoy día. De tal manera de que, fíjense, hice la gráfica acá, ¿ya? Es decir, de que, como les digo, las condiciones de entrada eran de 204 a esta presión, ¿ya? Ustedes en tabla van a encontrar de que a 204 la presión de saturación es esta, pero ustedes como dato tienen una presión menor, entonces una isóbara que está por debajo de la de saturación a esta temperatura, prolongan la temperatura, interceptan esta isóbara, y este es el punto 1 de vapor que ingresa a esta tobera. De tal forma de que esta tobera ya va comprimiéndose, podemos decir, porque va disminuyendo su volumen específico en esta gráfica, ¿ya? Pasa la curva de saturación y se va condensando, ¿ya? Y sale a esta temperatura de 108.76 que se encontró mediante interpolación. ¿En base a qué? En base a la entropía que encontramos el problema y esta presión dada como dato. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ayer no se hizo en este problema, solamente llegamos hasta acá. Y les dije, bueno, esto de tabla, esto tenemos como dato, se halla la entalpía con la presión, ¿ya? Nuevamente hay que usar tabla para ver cuál es la temperatura a la cual sale. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a esta entalpía de acá y nos vamos a esta presión. Y entonces de esta tabla 0,4 ya a esta presión hacemos la interpolación para encontrar cuál es la temperatura con la que sale. Y al mismo tiempo, simultáneamente, se encuentra la calidad del vapor húmedo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. Hola. ¿Se entendió? Ingeniero, si puede volver a explicar una vez más. Ya. Bien. Aquí en el dibujito, ya por eso les digo, esta tubera ya entra a una presión, esta de acá, y entra a esta temperatura, con estos datos. Lo que hemos hecho es llevarlo esto a megapascal y los Fahrenheit grados Celsius. Fíjense con esto y con esto, con la presión y temperatura, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar la entalpía, ¿ya? Entonces, les decía de que seguro que esto se trata de un vapor sobresaturado. Bueno, hay dos formas de saber de qué se trata. Si ustedes agarran esta temperatura y se van a la tabla termodinámica, a 204, por ejemplo, bueno, aquí tenemos 205. Fíjense de que la 204 205 es muy mínimo. Nos dice que la presión es 1.723 megapascal, ¿ya? A partir de 100 ya está expresado en megapascal, habíamos dicho. Entonces, fíjense de que aquí es 1.7236. Bien, si nos vamos al dibujo, acá, ¿ya? De volumen entalpía. Tenemos que a 205 la presión es 1 punto tanto, pero nosotros estamos en una isóbara interior. Desde el momento en que ustedes tengan un dato de presión menor a la de saturación, de entrada ustedes tienen que decir es vapor sobresaturado. De nuevo explico. Desde el momento en que ustedes tienen un dato de presión que es menor a la presión de la temperatura de saturación, ustedes tienen un vapor sobresaturado.
¿Ya? Entonces estamos acá. Bueno, si estamos con esos valores, les decía, con esta presión de 689 y esta temperatura, nos vamos a esta tabla. Nosotros en la tabla tenemos de tabla de vapor sobrecalentado 500, 600, 800. Aquí 200, 250. Quiere decir de que nuestro valor está intermedio entre estas dos presiones y está por debajo de 200, más se aproxima a 200. Bueno, el problema está acá, de que aquí están medio las dos, ¿ya? Yo ya le decía, bueno, vamos a demorar. Entonces, lo que hemos hecho, relacionamos la temperatura, la presión y la entalpía, que es lo que nosotros queremos encontrar. A 200 grados Celsius, a esta presión, ¿ya? De 600, tenemos de que la entalpía es de 2850. A esta misma presión, pero a 250, tenemos esta entalpía. Entonces hago la interpolación y encontramos de que a 204 la presión a 600 kilopascal tiene esta entalpía. Y lo mismo hacemos para 800. Como estamos al medio de los dos, volvemos a interpolar de nuevo. Acá. Bien, en este caso la temperatura es la misma porque hemos interpolado entre 600 y 800 para encontrar estos valores, ¿ya? De entalpía. Nuevamente vuelvo a interpolar, ¿ya? Y se encuentra este valor. Entonces, esta es la entalpía con la que ingresa el vapor a esa tobera. Bueno, reemplazamos acá esos valores, velocidades, usamos los factores de conversión y hallamos esta entalpía. Tenemos esta entalpía que es el resultado que sale de usar esta ecuación de la primera ley y tenemos la presión. Entonces, nuevamente aquí a tabla, ¿ya? Y nos vamos a la presión de 137, que equivale a 0,137. En la tabla 0,4 tenemos estos valores. Nosotros tenemos esta presión intermedia entre estos dos, que está al medio, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos encontrar la temperatura. Entonces lo que he hecho acá es básicamente interpolar, ¿ya? Y bueno, en base a ello entonces es de que se encuentra la temperatura, ¿ya? Encontré cuál es la calidad de vapor. Bueno, con esa calidad de vapor y esta temperatura encontrada, esta temperatura es 108.6, me voy aquí a esta gráfica, ¿ya? ¿Qué pasó en este proceso, en esta tobera? El proceso que ocurrió fue un enfriamiento, ¿ya? Con disminución de presión y temperatura en el sistema. Es decir, de aquí, para llegar a este punto, ya tuvimos este proceso. ¿Ya? Entonces hubo disminución de presión, de temperatura y hubo cambio en el volumen. ¿Listo? Y hubo un efecto de compresión más que todo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Hola. Ninguna, Inge. Bueno, vamos a enganchar de nuevo. Si es posible, no se vayan, que milagro no se ha cortado, porque siempre sabe dar el tiempo de tolerancia. Ya, un ratito más, porfa. Vamos a ver si podemos seguir.